Cordial saludo. Continuamos con el desarrollo de este curso completo de estructuras bajo la norma sismo resistente de Colombia y desarrollamos en este módulo 1 el contenido de los estudios técnicos y la licencia de construcción. Continuamos con la determinación de los pasos para obtener nuestro diseño. Vamos al paso 8, el análisis sísmico de la estructura. El análisis sísmico de la estructura se lleva a cabo aplicando los movimientos sísmicos de diseño prescritos a un modelo matemático apropiado de la estructura, tal como se define en el capítulo A3, y en el cual nos vamos a detener a revisar algunas cosas importantes allí. Este análisis se realiza para los movimientos sísmicos de diseño sin ser divididos por el coeficiente de capacidad de disipación de energía R, y debe hacerse por el método que se haya definido en el paso 6. Deben determinarse los desplazamientos máximos que imponen los movimientos sísmicos de diseño a la estructura y las fuerzas internas que se derivan de ellos. Entonces, antes de avanzar, vamos a revisar en el capítulo A3 que encontramos. Lo primero es entender que el capítulo A3 nos habla de los requisitos generales de diseño sismo resistente y nos da una serie de definiciones que debemos conocer para poder ingresar a este capítulo y entender qué es lo que realizamos acá. En cuanto a esas bases generales del diseño sismo resistente, vamos a encontrar o entender un poco lo que corresponde a este procedimiento de diseño. En A1.3 se establecen los pasos que se deben seguir en el diseño sismo resistente de una edificación. En el capítulo A2 se establecen los movimientos sísmicos de diseño y en el presente capítulo se establece lo siguiente: los tipos de sistemas estructurales de resistencia sísmica y los diferentes métodos de análisis, los cuales dependen del grado de irregularidad del sistema estructural y además permiten determinar el cortante sísmico en la base y su distribución en la altura de la edificación. 2. Determinar las fuerzas sísmicas correspondientes a cada nivel se aplican al sistema estructural de resistencia sísmica escogido. Por medio de un modelo matemático apropiado se determinan las deflexiones de la estructura y las fuerzas internas en cada elemento del sistema estructural producidas por las fuerzas sísmicas. La verificación de deriva se realiza para las deflexiones horizontales de la estructura obtenidas del análisis. Se efectúa el diseño de los elementos y sus conexiones utilizando todas las solicitaciones requeridas por el título B, debidamente combinadas según se exige allí. Las fuerzas sísmicas obtenidas del análisis F/S se reducen dividiéndolas por el coeficiente de capacidad de disipación de energía R, que ya explicamos en la hoja de Excel, correspondiente al sistema estructural de resistencia sísmica para obtener fuerzas sísmicas reducidas de diseño que se emplean en las combinaciones de carga prescritas en el título B. El valor del coeficiente de capacidad de disipación de energía para ser empleado en el diseño corresponde al coeficiente de disipación de energía básico R0 multiplicado por los coeficientes de capacidad de disipación de energía de irregularidades en altura, planta y por ausencia de redundancia en el sistema estructural de resistencia sísmica. Los elementos frágiles de conexión entre elementos y otros que, de acuerdo con los requisitos de los materiales estructurales que los constituyen, requieren el uso del coeficiente de sobreresistencia omega, se diseñan utilizando las fuerzas sísmicas de diseño E obtenidas en la ecuación A332. El diseño de los elementos estructurales y sus conexiones se realiza cumpliendo los requisitos exigidos para el grado de capacidad de disipación de energía requerido del material. Y estas fuerzas de diseño de los elementos estructurales obtenidas siguiendo el procedimiento anotado son fuerzas al nivel de resistencia, o sea que corresponden a fuerzas mayoradas que han sido multiplicadas por sus coeficientes de carga. Para elementos que se diseñan utilizando el método de esfuerzos de trabajo debe consultarse A318. En cuanto a las características de la estructuración, el sistema estructural de resistencia sísmica de la edificación debe clasificarse dentro de alguno de los sistemas estructurales que ya mencionamos, y ese fue uno de los pasos que ya vimos y que se realizó adecuadamente. En cuanto a la capacidad de disipación de energía mínima requerida, dependiendo del material estructural y de las características, debemos clasificar también allí la edificación
y revisamos pues de manera progresiva los valores de R que ya revisamos, la configuración en planta y demás, temas estos que pues obviamente le invito a que pueda identificar cada uno de ellos, entendiendo que para poder realizar un diseño pues debemos aplicar adecuadamente estas obligaciones establecidas en el reglamento y que vienen dadas de acuerdo a las variables que ya hemos considerado en los otros pasos.